España a finales del mes pasado llegó al final de sus recursos naturales para todo el año. Esto quiere decir que desde finales de abril, principios de mayo, estamos en déficit con el planeta hasta fin de año. Esto es una locura. Sí, es decir, que estamos consumiendo 3 veces más de lo que deberíamos consumir. A nivel planetario estamos en 2. Es decir, que a finales de julio o a finales de junio, ahora no me acuerdo, estaremos otra vez en déficit. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Nos hemos dado cuenta de que no es solo un tema energético en cuanto a el uso que hacemos de los edificios o los consumibles que tenemos en un edificio, sino también está en toda la extracción de materiales. Es más, esto es ahora mismo muchísimo más importante y grande que el consumo propio de los edificios, porque, como os decía antes, ya se están haciendo edificios de consumo cero. Sí. Pero para obtener acero, para obtener hormigón, para obtener cemento, para obtener según qué materiales, el consumo energético que tú necesitas para hacer esto es tan grande que esto nos está provocando la emergencia climática que tenemos ahora. Entonces, la circularidad es una solución muy buena a esto. ¿Qué es la circularidad? En el fondo es el aprovechamiento de todos aquellos recursos que ya hemos extraído en el planeta tantas veces como sea necesario. Bienvenido a Buildia, el podcast sobre innovación en la construcción. Un espacio donde exploramos cómo la tecnología está transformando el mundo de la construcción bit a bit. En Buildia estamos en esa vanguardia, redefiniendo cómo se planifica, se construye y se gestiona en la industria de la construcción. En este podcast vamos a descubrir juntos cómo la innovación y la tecnología están construyendo el futuro. Hablaremos con expertos, exploraremos casos de éxito y te daremos una mirada interna a las herramientas y estrategias que están cambiando el juego en nuestro campo. Bienvenido a Buildia, el podcast sobre innovación, donde cada episodio es un paso más hacia la construcción inteligente. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Buildia, el podcast de innovación en la construcción. Soy Jerónimo Van Sendel, soy cofundador de Buildia y CEO, y hoy tengo el placer de compartir este rato con nuestro invitado Xavier Águilo. Buenos días, Xavier, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estáis vosotros? Gracias por la invitación. Un placer, estupendamente. Xavier Águilo es International Managing Director de Socotec, es decir, que dirige proyectos internacionales de la parte de Socotec España. Socotec ahora nos contará Xavier un poco más de su vida, trayectoria, trabajo y de la organización, pero es una organización internacional francesa con presencia hoy en día en 26 países, alrededor de 1.300 millones de facturación y trabajos muy interesantes prácticamente en todas las verticales de la ingeniería en su intersección con el entorno construido. Así que, pues nada, estoy deseando poder ahondar en algunos de los temas que nos van a ocupar hoy. Xavier, tú eres ingeniero industrial, especialista en estructuras, ahora también nos contarás un poco más de ello y curiosamente también eres exalumno del máster que hoy en día se llama Master in Business for Architecture and Design, que en aquel momento se llamaba Master in Architectural Management and Design en el IE, en el Instituto de Empresa, que yo desde hace unos años pues tengo el placer, la suerte de poder dirigir. Así que, bueno, todo queda en casa de alguna manera, directa o indirectamente. Y nada, nos conocemos desde hace, yo creo que en este caso 2016, el tiempo vuela, va a hacer pronto 10 años. Y bueno, en aquel momento yo acabo de volver de estar fuera y empecé a trabajar coordinando la oficina de Ábalos Sienkiewicz, de Iñaki Ábalos y Renata Sienkiewicz, y hacíamos y siguen haciendo ellos un montón de proyectos en distintos países con un enfoque pues muy claro en temas de sostenibilidad. Y bueno, pues Xavier fuiste una de las personas con las que tuve, yo creo, más interacción. Nos ayudabais tremendamente a desarrollar no solo soluciones concretas a problemas técnicos, sino estrategias específicas de estructuras, de instalaciones en línea con la estrategia de sostenibilidad del estudio y fue un tiempo en el que aprendí mucho, así que tengo muy buenos recuerdos.
cuéntanos tú un poco cuál es tu trayectoria desde tu perspectiva, ¿no? Que es la mejor de todas, seguramente, porque es en primera persona. ¿Quién es Xavier Aguiló? Personaje, profesional. ¿Y qué es Socotec? ¿O quién es Socotec como organización? Como un poco un autorretrato, resumen. Muy bien. Bueno, muchas cosas. A ver, como has dicho, yo soy Xavier. Llevo ya unos cuantos años en la profesión, pero antes de esto soy marido y padre de familia de 3 niños o 3 hombrecitos muy mayores ya. Y la verdad es que evidentemente mi profesión o mi manera de trabajar ha afectado toda mi vida personal. Entonces, mi vida personal y profesional empieza terminando mis estudios en la carrera de Ingeniería Industrial en Barcelona. Allí hago la especialidad en estructuras y directamente entro en la misma empresa en la que estoy ahora, lo que pasa que se llamaba de otra manera. La empresa ha pasado por varios nombres. Cuando yo entré era OMA, después pasó a BOMA, después pasó a Engine, muchos nombres, BOMA Impasa, hasta hemos pasado por otra que se llama BAC, que es la que Back, sale por fue la aquí que yo debajo. conocí. Exacto. Y recientemente, bueno, no recientemente, ya hace 2 años y medio aproximadamente, nos adquirió el grupo Socotec. Mi carrera profesional se centró sobre todo en estructuras en mis primeros años de trabajar con OMA y BOMA, digamos. Tuve la suerte de estar debajo de 2 personas que fueron mis mentores, tanto Luis Moya como Toni Urtí, con los que aprendí la Biblia entera. Y la verdad es que tuve la suerte también de participar en unos proyectos bastante emblemáticos que me abrieron la puerta a dirigir la oficina en Madrid. Es decir, en un momento dado de expansión, esto fue cerca de 2007, la empresa nos pidió a 3 personas del equipo a ver si podíamos abrir distintas sedes, una en Valencia, una en Bilbao y una en Madrid. A mí me propuso en Madrid. La abrimos la última porque justo yo estaba, digamos, embarazado de nuestro primer hijo y entonces justo nació nuestro primer hijo, que nos movimos a Madrid y estuvimos allí durante 11 años. Bueno, no Entonces, sabía que tanto. Sí, 2007, 2018. Sí. La verdad es que ha sido una época de mi vida muy interesante, no solo a nivel profesional, también personal, porque tuve 3 hijos viviendo, digamos, en Madrid, los criamos desde allí. Y a nivel profesional, pues mi carrera, como te puedes imaginar, no es lo mismo hacer proyectos de estructuras que dirigir una oficina, aunque nos dedicásemos al principio a las estructuras. Sí. Esto cambió mucho mi perfil, me evocó a ser un perfil muchísimo más comercial, digamos, es decir, a la búsqueda de oportunidades, a la búsqueda de decir, oye, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? También es cierto que yo iba con un currículum detrás y unas experiencias que la mayoría de arquitectos en España conocían y me ayudó a abrir muchas puertas. Pero sí que es cierto que en un momento dado hicimos un proyecto justo saliendo o justo ya en Madrid, un proyecto cerca de Barcelona que fue como, bueno, una inspiración bastante interesante porque era un proyecto sobre un centro de investigación y desarrollo que se llamaba ICTA. El proyecto era con un equipo de arquitectos que se llama Data AE y AC Arquitectas. Y este proyecto marcó muchísimo mi vida profesional porque entendí lo que era un edificio sostenible, entendí lo que era una aproximación holística a los proyectos, la integración de distintas disciplinas, cómo un proyecto bien pensado, con buenas estrategias, puede ir absorbiendo en el camino del desarrollo muchas otras cosas y absorberlas de un modo muy fluido y idóneo. Y desde ese proyecto pues se encadenaron una serie de proyectos hasta la fecha de hoy en la que no solo hacíamos las estructuras, sino que también integrábamos el resto de disciplinas. Hoy en día hacemos proyectos en los que integramos todas las disciplinas de ingeniería, desde edificación a master planning o a ingeniería civil, con una componente de sostenibilidad muy elevada. Pero fue gracias, desde mi punto de vista, a ese impasse que hicimos. También es cierto que la empresa ha ido creciendo y hemos ido incorporando otros servicios, cosa que evidentemente ha ayudado a que podamos hacer estos proyectos multidisciplinares.
Pero sí que es cierto que mi perfil, que inicialmente era solamente estructuras, se convirtió no en un personaje de sostenibilidad, porque yo creo que la sostenibilidad no es algo que tenga que ser una especialidad en sí, Sí, no es un sino fin único, en sí, sí sí. mismo, Está en exacto. todo, sí. Sino en una persona que tenía una visión muy holística de la ingeniería y de la tecnología para hacer edificios y intentar incorporarlos en función de los condicionantes del entorno. O sea, si estabas en Madrid, pues es de una manera, si estás en Barcelona es de otra, si estás en la playa es otra, si estamos en la montaña, si estamos en un país de Middle East o lo que sea. O sea, ver cómo se le podía dar la vuelta a las cosas para integrarlo. Y recientemente con la adquisición que hizo Socotec de la empresa BAC, la última en la que nosotros estábamos solos, formamos parte de un equipo pues muchísimo más grande. Estamos hablando de unas 12.000 personas, como tú decías, Es otra escala. 26, exacto, 26 o 27 países. Pero lo interesante del esquema es que no es una empresa de ingeniería al uso como puede ser un EIC o un WSP, sino que es una empresa ITIC, es decir, es ingeniería, pero también es TIC, que TIC, la definición exacta es Test, Inspection, Certification and Compliance. Ah, ok. Es interesante esto que lo menciones porque la mayoría de la gente se iría a tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Claro, por Que eso es un mundo mucho más exacto. amplio. Claro. Es TICC, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, TICC engloba muchísimas más cosas que no solamente ingeniería. Es más, el hecho de hacer ingeniería dentro de Socotec nos permite alcanzar muchísimos más servicios alrededor de la edificación o alrededor de la obra civil, pues porque tenemos laboratorios, tenemos monitoring, tenemos empresas que hacen building control o tenemos empresas que hacen, es como una OCT, digamos. Me sale todo en inglés, disculpa, pero No te preocupes. advisory in disputes. O sea, hay un montón de servicios en paralelo que muchas veces cuando haces arquitectura o haces ingeniería, pues ni te das cuenta, pero que tienen que estar. Y son servicios que estos se proveen. Cada país. Además tienen el interés de que están de alguna manera tocáis, diría, el ciclo de vida absolutamente completo del edificio, ¿no? Desde la concepción prácticamente hasta el fin de la vida útil, entiendo, porque... Correcto. Sí. Lo único que no tocamos es el facility management. Mira, esto es cierto. Vale, ok. Pero el resto... de negocio. No. Total. No hace falta que me lo digas, ya lo he pensado. Lo que pasa es que primero asentemos el resto y después ya iremos a por todo. Pues nada, cuando facturéis otros 1.000 millones me debes, no sé, 2 o 3, por lo menos. Es el segundo más rentable de toda mi vida. Correcto. Pero sí, es cierto que ahora en el fondo dices, levantas la mano, necesito no sé qué, y en alguno de los países hay alguien que está haciendo esto y esto es un lujo, un lujazo, además de contar con unas personas que dirigen la empresa que son unas bestias en cuanto a visión de negocio, oportunidades y trabajo de este modo. Aún así, yo sigo siendo el mismo de siempre, es decir, el que atiende un proyecto de 300 millones como el que atiende una casita de 100.000 euros, ¿sabes? Y esto creo que es lo interesante, no perder ese detalle de cuidar mucho con quien trabajas. Qué bien, fenomenal. Interesantísimo, porque bueno, yo viví la época en la que erais BAC, también he ido siguiendo el proceso hasta ser Socotec, obviamente, en los contactos más habituales o más esporádicos según el año que hemos tenido, pero bueno, pues no conocía obviamente toda esta historia. Te iba a preguntar lo siguiente por los mentores o digamos por el ecosistema de personas cercanas, a veces en el entorno personal, a veces en el entorno profesional, que hacen que uno crezca y creo que además son fundamentales para que la industria como suma de pequeños microecosistemas personales avance. Y bueno, has hablado ya un poco de Luis Moya, naturalmente has hablado de tu familia, que me parece súper importante. Creo que además toda la vida, la transición a la vida en UK también ha sido una experiencia muy enriquecedora. Me imagino que ahora ya son 3 inglesitos, ¿no? Tus peques.
completamente Correcto. bilingües. Muy bien. Correcto. No sé si, ya por curiosidad, ¿Luis Moya sigue en Socotec o...? No, no, no. De hecho, la adquisición de Socotec sobre VAC tenía un condicionante que era que el management que estaba, Un digamos, en éxito, ¿no? su... Exacto, tenían una puerta de exit. Sí que es cierto que Agustí Obiol, desafortunadamente, bueno, Agustí Obiol se quedó, aunque desafortunadamente desapareció hace menos de un año. Sí que el resto de directores tuvieron que salir de la empresa, era uno de los requisitos que había, del mismo modo que los que estábamos por debajo teníamos que quedarnos un periodo de tiempo Claro. determinado. Sí, es una forma de poder reestructurar y absorber bien y mantener todo el talento, más que razonable. Ok. Oye, una duda, el proyecto que has hablado como un poco stepping stone, ¿no? El punto de transformación, el Data AM, no sé si has mencionado el año. ¿Qué año fue? Sí, ¿Qué año empezó? si no recuerdo mal, es un concurso que se hizo en 2008 o Ujú. 2009. Yo justo estaba a medio camino entre Madrid y Barcelona. El proyecto lo empezamos en 2010 y seguramente se terminó en 2012 o algo así. Estamos hablando de un edificio que tiene un consumo hoy en día de 43 kilovatios hora metro cuadrado sin energía renovable. ¿Vale? Para los que no están tan acostumbrados a consumos, un benchmark medio versus eso, ¿cuánto sería? En normativa actual estamos hablando de 80. O sea, sí. En media de los edificios que existen en el parque inmobiliario español de oficinas, estamos hablando que es, pues mira, 150 sobre 40, lo que Es dé en un, porcentaje. sí, Es una menos de un rebaja tercio, impresionante. 25, sí. Qué bien. Es un edificio que es muy interesante. Lo que pasa que, visto desde el punto de vista de hoy, has hecho un mayor trabajo en reducción de huella de carbono, porque es un edificio que principalmente está hecho de hormigón, ¿vale? Ya, Pero este hecho, además, lo que es interesante es que se aprovecha muchísimo el hormigón para hacer otras funciones, que es uno de los hits de mi carrera también, que es la multifunción de los materiales, mm, cosa que al final te permite un ahorro de otra manera, ¿sabes? sí. Que puede ser, por ejemplo, enfriar o temas Exacto. de energía térmica, ¿no? Me- Sin ir más lejos, el hormigón en el ICTA es acabado porque está todo expuesto. El hormigón es la inercia térmica y el sistema refrigerador o calentador. El Ujú. hormigón es además el absorbente acústico porque está hecho con una membrana que le permite hacer unas arrugas que hace una mejora acústica. Qué bien. ¿Y qué más? Es estructura, que no es poco. Y Obviamente. a la vez, exacto, y a la vez es el contenedor de las instalaciones, porque están embebidas, bueno, están embebidas. Hay el hormigón en sí, el forjado, tiene unos vacíos dentro por donde discurren todas las instalaciones. Por lo tanto, estamos hablando de 6 funciones en un solo material, ahorrando en otros materiales, cosa que te Sí, una incrementaría barbaridad. tu historia. Montaje, coste, etcétera. Además del impacto, por supuesto. No, te preguntaba este tema del año porque yo creo que los últimos 15 años la transformación en nuestro sector ha sido brutal, aunque no muchas veces siento que en cierta medida ha sido como por debajo, o sea, under the radar, ¿no? Como entre bambalinas, por lo menos en lo que respecta a la gente que se extraña o externa a nuestra industria, ¿no? Ha ocurrido un montón de cosas, pero la gente sigue viendo los edificios y sigue pensando que son exactamente iguales que hace 20 años, ¿no? Y me ha interesado mucho lo que has mencionado antes de meternos en temas más concretos, que luego me gustaría entrar de lleno en todo este concepto de circularidad, que creo que está muy en el centro de vuestro trabajo, pero mencionabas que fue un proyecto clave que te ayudó a entender de qué manera, dicho o parafraseándolo con mis palabras, un proyecto bien montado con una estrategia fuerte es capaz de hacer que todo converja en una única estrategia sostenible, valga la redundancia, ¿no? Y me recordaba algunos libros, algunas citas de Rem Koolhaas, por ejemplo, que decía que para construir en China tenías que hacer un proyecto con un concepto realmente fuerte porque había un montón de otras cosas desde el punto de vista constructivo, de detalle, de las expectativas que podrías tener en aquel momento en Europa sobre el proceso constructivo, los acabados y tal, que el proceso a distancia y en un país con una explosión industrial brutal, pues no se podían controlar, ¿no? Entonces, que una estrategia buena era capaz de paliar
una incertidumbre muy alta en otros muchos parámetros de proyecto, ¿no? Entiendo que en todo este tema de la estrategia de sostenibilidad de un proyecto también ocurre mucho eso, ¿no? Que la claridad del concepto, que no es meramente técnica, no es meramente optimización de números, tiene que haber antes una parte conceptual extremadamente importante. No sé si eso es algo que tú ves en ese proyecto o no. Sí, evidentemente. En este caso, la estrategia esta global la tienen los arquitectos. Yo en ese momento aún no había crecido. Coincido contigo que la evolución de los edificios es importante desde entonces, pero también te digo que no es suficiente, ¿vale? No, claro, por supuesto. En esto 100%. estaremos de acuerdo. Estaremos más que de acuerdo, sí. Entonces, bajo mi punto de vista, para hacer un buen proyecto necesitas todo el mundo muy bien alineado. Y desde aquí en Londres, donde ahora mismo residimos en familia y donde ves cómo se trabajan estos equipos internacionales, cómo ellos atacan los proyectos, cómo los digieren, aquí tienen una dispersión de especialidades que a veces no ayuda demasiado al proyecto. Sí. Tienes que ser, digamos, muy dominador del proyecto para poder hacer que todo el mundo converja sobre lo mismo que tú quieres. Y si además a esto le añades que en el mundo fuera de España, en la mayoría de sitios, el arquitecto es uno más del proyecto, aunque es el lead designer. La autoridad tradicional, sí. No tienes bajo tu control, contrato o llamémosle como quieras la sumisión de tú trabajas para mí y no para la propiedad directa. Entonces, estas cosas hacen que las sean un poco más difíciles. Sin ir más lejos, la mayoría de proyectos de instalaciones, por ejemplo, en Inglaterra, se hacen con lo que le llaman performance specs. Es decir, que con el proyecto, ¿te refieres? Exacto. Tú dices lo que tienen que cumplir las instalaciones para que funcione lo que tú haces. Y esto, pues hasta la fecha ha funcionado, pero ahora mismo las propiedades están cansadísimas de esto y quieren hacer un proyecto muchísimo más en profundidad, porque si no llegaba la constructora, hacía un design and build, que es la otra característica que sucede aquí en Inglaterra, y hacían lo que querían. Porque sí, y en cierto modo no, tampoco se les puede culpar, hacen su trabajo dentro de un marco local y es muy normal. Pero, sí, pero bueno, no ayuda, sí. Pero tienes una cosa muy importante y es que tienes un conflicto de intereses. Claro, 100%. Sí. El conflicto de intereses es hacerlo de siempre para que funcione y ya está. Y aquí es donde yo siempre he entrado, que el conflicto de intereses en los agentes de la construcción hace que no sea inmediato. No es inmediato confiar todo a un design and build, del mismo modo que no es inmediato decirle al de instalaciones que sea el responsable de sostenibilidad. ¿Por qué? ¿Sabes? Es decir, la sostenibilidad o la optimización de materiales y de consumos energéticos, en el fondo, en una especialidad como instalaciones, va en contra de tu propio proyecto, ¿no? Sí. Porque un proyecto es mucho más eficiente cuanto menos instalaciones tiene. Sí, es un sistema para, de alguna manera, regular un ente que has creado que puede haber tenido más o menos en cuenta el entorno, etcétera. Y sí, son sistemas de adaptación, claro está. Entonces, todas estas cosas son las que nosotros pues nos llevó a meternos en el mercado de la multidisciplinaridad para poder sacar esto. Fenomenal. Y la verdad es que este proyecto de Elita que tú comentabas, pues sí, tiene un mensaje muy, muy fuerte desde un inicio y principalmente que es un edificio que tiene el concepto de la fachada abierta, no es una fachada hermética, pero sí que dentro tienes unas cajas herméticas o unas cajas muy controladas que son las que te llevan a tener el clima que realmente requieres. Pero probablemente lo más interesante de todo es el acuerdo entre los usuarios y la propiedad, ¿no? Es decir, que cuando se diseñó el edificio se llegó a un acuerdo de cómo el edificio tenía que funcionar en cada uno de los sitios. Es decir, si yo quiero tener más o menos confort y qué tipo de confort. Y esto a mí me parece muy innovador. Sí, 100%. Hoy en día todavía cuesta incluso a la escala de la vivienda, ¿no? Decirle a una persona que una habitación tiene que tener una temperatura objetivo diferente a la de un salón o a la de un lobby es algo que choca, ¿no? Cuando en realidad es un poco... Me recuerda un poco a todo este tema que hubo, no sé si te acuerdas, hace unos años con la nueva regulación de la temperatura de los aires acondicionados.
Cuando COVID. Claro, cuando COVID. En vez de poner el aire a 20, ya no recuerdo si eran 26, son 26. 26. En determinados sitios. Y ese consenso es fundamental para poder empezar a trabajar con otro marco, ¿no? Bueno, sí, yo te diría más. Y es que en este edificio el acuerdo no es solo a nivel térmico de temperaturas o de humedad o el par de los dos, sino que es que en función del día o en función de la situación es mejor un sitio que otro. Entonces tu confort lo buscas tú, pero no porque tocas el termostato, sino porque te pones en otro sitio. Y esto creo que es aún más interesante. En viviendas esto es, a ver, no es innovador, porque en las masías de payés de toda la vida, es decir, la arquitectura vernácula, esto ya sucedía, ¿no? Es decir, cuando hacía mucho calor a las 12 del mediodía, te ponías en el centro de la casa, que era lo más fresquito, y salías después. Pues este tipo de actitudes son las que harán evolucionar muchísimo el mundo, porque hoy en día el problema es que la sociedad no es capaz de modificar sus hábitos para realmente ser sostenible. Sí. El ejemplo está en Cataluña y el problema que tienen de la sequía. Con el agua. La actitud de la administración y de las personas es prácticamente el mismo. Evidentemente han recortado el gasto, pero hay que cambiar la manera de hacerlo, porque si tú no cambias, eso va a suceder otra vez. Sí, absolutamente. Yo creo que esto, bueno, estamos tocando un montón de temas en esta mega introducción, pero porque es que es apasionante. De hecho, has tocado el tema del conflicto de intereses, tiene mucho que ver con este tema de IPD, ¿no? Integrated Project Delivery, la forma de alinear por contrato y por concepto los objetivos de un proyecto entre las partes. Ojalá podamos hablar hoy al final de esto. Yo que antes de entrar en el gran tema, que es la circularidad, simplemente un punto que quería resaltar sobre este proyecto, no tanto por el proyecto como por el proceso, y porque creo que al final el avance implica un cierto sufrimiento que hay que, como dicen los americanos, embrace, ¿no? Hay que aceptar y hasta lograr darle la bienvenida. Mi pregunta es, ¿en los grandes proyectos, en los buenos proyectos, se sufre? Es decir, me recuerda mucho a esto de la paloma de Kant, ¿no? Que vuela porque el viento le ofrece resistencia, ¿no? ¿Se sufre a la hora de avanzar? ¿Hay fricción a la hora de hacer innovación en construcción, en ingeniería, etcétera? ¿O ya no? A ver, en los grandes proyectos se sufre igual o más, entendiendo que el sufrimiento es todo aquello que te cuesta mucho conseguir, ¿vale? Sí, efectivamente. En un proyecto grande, conseguir cosas te diría que es hasta más difícil que en un proyecto pequeño. Y el motivo principal es que todo está multiplicado por mucho, ¿no? Es decir, si tú quieres un tipo de ventanas en un proyecto pequeño, pues puedes hacer un esfuerzo porque hay dos. Y porcentualmente, seguramente el problema es el mismo, pero no tiene una cuantía tan grande. En el momento en que cambias proyectos en los que estás hablando de millones por billones, el multiplicador hace que eso sea un ahorro brutal. Entonces, yo, mal que me pese, sí que tengo que decir que en proyectos grandes que existe un stage que se han inventado en el mundo anglosajón que se llama Value Engineering. Sí, el Value Engineering. La sostenibilidad vuela súper rápido y es una lástima. Entonces, si tú no has hecho una concepción de un edificio en el cual la sostenibilidad o el ahorro energético o el bajo consumo o el low impact está embebido en el concepto del edificio, lo perderás. Seguro. Seguro porque no hay aún una ventaja en gastarse más dinero en hacer un edificio mejor. Y esto es muy triste, pero sigue siendo así. Es decir, ahora mismo una propiedad difícilmente invertirá en, por ejemplo, en una huella menor de carbono porque quiere hacerlo. No tiene una ventaja directa, como mínimo en España. En otros lugares puede ser que empecemos a decir que sí, por ejemplo, Francia, y creo que en Holanda y en Bélgica ya está bastante adelantado, pero aquí en Inglaterra, ahora mismo, quien hace esto es por amor al arte, digamos. Sí, asumiendo un riesgo financiero enorme, ¿no? Sí. Es por ética y porque creen en los futuros, ¿vale? Ahora esto también está muy de moda, crear futuros de sostenibilidad, ¿vale? Como el futuro es tan incierto y no está definido y no está cerrado, sí que es cierto que en Europa tenemos levels, pero
pero no hay un futuro cierto en el cual tú sepas exactamente dónde vas a parar. Ni tampoco le puedes decir a tu inversor que en el futuro ese edificio valdrá más que otro porque es más sostenible. Pues en el fondo esto es una apuesta de futuro. ¿De acuerdo? Sí. Esto, por aterrizarlo un poco, este tema de los futuros, si tenemos en cuenta como digamos, un periodo de vida medio de un edificio 50 años y que, por ejemplo, en comercial, que se entiende muy bien, o oficinas, perdón, se entiende muy bien, el alquiler es a tanto el metro cuadrado según el nivel de performance de la oficina. Tú dices, bueno, yo voy a construir un 10% o lo que sea, un X% mejor, pensando que así mi asset va a tener un valor de mercado más alto durante más tiempo, sin tener que invertir tanto. ¿Eso es así? No. Vale. No. Mira, en España muy pocas propiedades son gestores energéticos, ¿vale? Por lo que cuando tú alquilas, no puedes alquilar con el consumo eléctrico dentro de tu factura. Ok. ¿Sí? Tú tienes que alquilar por metro cuadrado. Entonces, si tú te has gastado más dinero en hacer un edificio más eficiente, al final, quien se lleva el beneficio de esta eficiencia es el inquilino, no tú. Tú solamente te lo puedes llevar incrementando tu metro cuadrado. Exacto, pero entonces no eres competitivo con el mercado. Entonces, yo aquí, permíteme que rompa una lanza a favor del Corte Inglés, porque hicimos un proyecto para ellos en la Castellana, que lamentablemente está parado ahora mismo, pero ellos son operadores energéticos y esto lo vieron desde el primer momento. Esto era genial, porque tú podías alquilar teniendo en cuenta el ahorro de toda la eficiencia energética que se había conseguido. Y ellos estaban por la labor de hacer este ejercicio porque el edificio era consumo cero. Ya. Entonces, ellos, ¿qué margen se llevan? Pues tú puedes poner un precio de alquiler con un consumo energético incluido en la tarifa y realmente lo que se proponía, al final no sé cómo querían hacer el modelo de negocio, pero lo que se propuso en fase proyecto es que se repartían el beneficio respecto a un coste determinado, a un consumo determinado, perdón. Sí. Es decir, se decía, oye, tú tienes una oficina de tanto por tanto, tantos metros cuadrados, esto en el mercado para un edificio eficiente como este consumiría tanto. Yo estoy utilizando placas fotovoltaicas y lo voy a compensar al 100%, pero si tú consumes menos, quiere decir que yo puedo vender más electricidad y por lo tanto nos repartimos el beneficio de lo que tú consumes de menos a Patchers. Y esto me parece súper elegante. ¿Por qué? Pues porque el precio de metro cuadrado pues lo puedes poner a precio de mercado y en cambio se está ahorrando el consumo, que es altísimo. Pensemos que hace 3 años la electricidad valía muchísimo menos que ahora. Ahora estamos contentos porque ha bajado respecto a aquellos 300 al pico anterior, sí. Pero sigue siendo muchísimo más cara. Sí, ¿vale? Eso en el histórico es una barbaridad. Ya. Claro, si tú miras el gráfico de crecimiento es una pasada. Entonces, una oficina consume mucho. Sí, no está bien diseñada. ¿Vale? Ya te digo, la media en España de consumo de oficinas es 150. De 150 a 0 va un cambio muy importante. Total. Bueno, y además te digo, 150 no es el consumo total, es el consumo en iluminación y climatización. Yo te estoy hablando que este edificio de la Castellana lo hicimos consumo cero total. Ostras, vale. Incluyendo computadoras, incluyendo ascensores, incluyendo todos los añadidos. Otra maquinaria, sí. Exacto. Interesante, pues me alegro de haberlo aterrizado porque yo esto siempre lo había visto hasta ahora, no soy ningún experto en este tema, pero como quizás porque en otros países puede ser así también, ¿no? La comparativa entre el rating, que no existe como tal, pero un rating, digamos, subjetivo de mercado en un tiempo futuro en base a la performance técnica de un proyecto, ¿no? O energética de un proyecto. Pero creo que hay muchos más ángulos en ese tema. Estupendo. Pues quedándonos un poco con esta idea de que en los buenos proyectos se sufre, que me parece sufriendo, entendiendo que, bueno, al final es parte del proceso, ¿no? Y que hay que entenderlo y embrace it, como dicen los americanos. Me gustaría pasar a un concepto mucho más global que ya está de alguna manera implícito en parte de la conversación que hemos tenido y es este tema de circularidad. Vosotros sois, creo, un referente en muchos de los proyectos que habéis hecho en este tema. Creo que es un término extremadamente amplio en el que nos queda mucho por recorrer
hemos estado hablando antes en la preparación de esta conversación de muchos ángulos al respecto. Me decías que España, por poner un ejemplo, está, y ahora nos contarás un poco eso, de alguna manera ya viviendo de las rentas en 2024 con respecto a su crédito en emisiones. Y bueno, creo que sería muy interesante poder ahondar en este término que tiene, como digo, muchísimos ángulos. Entonces, cuéntanos, si te parece, desde una perspectiva amplia, ¿cuál es tu definición de la circularidad? ¿Cuáles son las cuestiones esenciales en el entorno construido? Y a partir de ahí, bueno, pues creo que hay muchos temas de los que hablar en torno a ello. Vale, a ver, déjame hacer una pequeña introducción que antes no lo he contado, pero durante mi estancia en Madrid y ahora en Inglaterra, siempre nos hemos dedicado también a la docencia. En Madrid yo tuve la oportunidad de dar clases en la Europea, en la escuela, la Universidad Europea de Madrid. Y cuando nos mudamos a Londres, pues he dado clases en la EA, he dado clases en el Centro St. Martin's, aunque ahí ya no estoy, en el Royal College of Arts. Y también damos clases, y esto ya es a nivel de empresa, en Zigurat, donde hacemos un máster en circularidad. ¿Vale? Zigurat Institute, ¿no? Sí, exacto. Es un máster online y, como te puedes imaginar, es una cosa muy innovadora, porque no es algo que pueda aplicar directamente mañana, o no es algo que tengamos muy a la mano o muy cerca, pues porque hay muchos impedimentos que no nos permiten aplicar todos los principios de circularidad. Sí. Pero déjame empezar también por el principio en cuanto a ¿por qué circularidad? ¿Qué es lo que viene a esto? Y yo siempre cuento lo mismo. Yo cuando era pequeño llegaba, no sé, por ejemplo, fin de semana con mis padres. Ostras, no hay tónica, no hay Coca-Cola, no hay Fanta. Tenías unos botellas de cristal, tenías una bolsa, o tenías, no sé cómo se llama, pero un sitio donde mover las botellas, y ibas a la bodega, cambiabas las botellas por botellas llenas y te las llevabas a casa. Yo se lo he vivido también, sí. Exacto. Y en un momento dado, de repente, reciclar cristal, porque es mucho más barato. Y aquí es donde entró el problema. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros valoramos las cosas, hasta la fecha los hemos valorado por un tema puramente de coste material. De hecho, la administración española en el mundo de la construcción se basa en el presupuesto de ejecución material. Sí. No existe el presupuesto de impacto ambiental. Si nosotros fuéramos capaces de encontrar un precio que fuera la combinación de el impacto ambiental más el coste material, las decisiones que se han tomado desde que yo llevaba las botellas a la bodega hasta ahora hubiera sido muy distinto. Y el hecho de que un porcentaje muy elevado de toda la producción que se hace en el mundo se haga en China, por ejemplo, o se haga en países donde la mano de obra era barata, no hubiera sido así. Hubiera sido mucho más repartido en todo el mundo. Porque el impacto ambiental tiene un coste muy elevado. Es más, nos hemos derivado a pensar de que los costes bajos era la solución que teníamos para siempre, y en cambio, esta deriva de costes bajos nos va a costar muchísimo yendo de vuelta. ¿De acuerdo? Y esto, sí, porque ya tienes que luchar contra una inercia de mercado que está constituido así. Cambiar eso es absolutamente extremadamente complejo. La emergencia climática tendrá un coste para la humanidad y para el planeta brutal. O sea, la inversión que hagas ahora para reducir el impacto ambiental será mucho menor que el coste que tendrás después para corregir nada, si es que podemos corregirlo. Sí. Entonces, ¿por qué la circularidad? Pues porque hasta la fecha todo el mundo se había dedicado a hacer una economía extractiva y lineal, es decir, extraes, utilizas y tiras. Después se puso un camino paralelo que se llamaba extraer, utilizar, reciclar o tirar. Y hemos visto ahora que ya no podemos extraer más. Y como tú decías, España a finales del mes pasado llegó al final de sus recursos naturales para todo el año. Esto quiere decir que desde finales de abril, principios de mayo,
estamos en déficit con el planeta hasta fin de año. Esto es una locura. Sí, es decir, que estamos consumiendo 3 veces más de lo que deberíamos consumir. A nivel planetario estamos en 2. Es decir, que a finales de julio o a finales de junio, ahora no me acuerdo, estaremos otra vez en déficit. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Pues nos hemos dado cuenta, y por esto os decía que el proyecto este del ICTA probablemente no incidimos lo suficiente en esto, aunque se hizo el cálculo de CO2 y se tomaron las decisiones adecuadas para escoger unos materiales u otros en función del impacto, nos hemos dado cuenta de que no es solo un tema energético en cuanto a el uso que hacemos de los edificios o los consumibles que tenemos en un edificio, sino también está en toda la extracción de materiales. Es más, esto es ahora mismo muchísimo más importante y grande que el consumo propio de los edificios, porque, como os decía antes, ya se están haciendo edificios de consumo cero. Sí. Pero para obtener acero, para obtener hormigón, para obtener cemento, para obtener según qué materiales, el consumo energético que tú necesitas para hacer esto es tan grande que esto nos está provocando la emergencia climática que tenemos ahora. Entonces, la circularidad es una solución muy buena a esto. ¿Qué es la circularidad? En el fondo es el aprovechamiento de todos aquellos recursos que ya hemos extraído en el planeta tantas veces como sea necesario o posible. Y esto es muy importante entender todos los agentes, los famosos stakeholders, que colaboran en esto. Entonces, estamos nosotros como diseñadores, están las propiedades, están la industria. La industria es súper importante aquí porque son precisamente los que extraen. Evidentemente, cuando tú diseñas como arquitecto, como ingeniero, tú has ido diseñando como lo has hecho toda tu vida, pero ahora tienes que tener en cuenta el daño que cada uno de estos materiales hace. Un developer tiene que hacer lo mismo, tiene que tener la conciencia para decir, oye, yo quiero hacer un edificio, en vez de hacerlo por el camino recto, lo tengo que hacer por un camino más sinuoso para encontrar eso que tenga menos impacto. Después está la industria del facility management que decíamos antes, es decir, cómo nosotros operaremos el edificio después. No es simplemente que el edificio llega al final de su vida, sino todo el proceso, la cantidad de reformas que un edificio sufre, tiene que tener un proceso circular en sí mismo. Entonces, afecta esto al diseño y después afecta a la demolición de ese edificio y a la recuperación de todo lo que se lleve de ese edificio. Y todas las demoliciones que pasan entre medias, porque hay muchas. Como te decía antes en nuestra conversación, en Inglaterra la vida de una oficina no pasa más allá de 7 años, está entre 5 y 7 años. Por lo tanto, cada 5 o 7 años se hace un fit-out nuevo. Esto es un montón de materiales que hay que poder trabajar. Entonces, la circularidad lo que nos permite es lo que estamos, digamos, fijando a nivel político. Europa ha dicho que en 2050 nosotros tenemos que ser neutros. ¿Qué quiere decir ser neutros? Desde el punto de vista de la industria de la construcción, quiere decir que cuando tú construyes un edificio, cuando tú reformas un edificio o cuando tú haces cualquier operación en un edificio, no incrementas el carbono en ese edificio o si lo incrementas lo compensas. Y cuando tú operas un edificio, es decir, cuando tú enciendes la luz, cuando tú haces el aire acondicionado, cuando tú subes un ascensor, toda esta energía necesaria para operar el edificio la compensas con energías renovables, por ejemplo. O viene directamente de producción renovable. Si estas dos, digamos, direcciones, tanto la embebida como la operacional sumadas, tienen que ser cero. Y esto es lo que nos lleva a la única manera de conseguir esto es hacer buenos diseños, pero también es utilizar materiales que ya existen en el planeta. Porque a base de compensación... Y entiendo que también productos y sistemas, o sea, también transformados de materiales. ¿no? Todo. Aquí, es que aquí el tema es muy importante. Es decir, hasta la fecha, por ejemplo, antes también lo comentábamos, en la ley de contratos del Estado, el procedimiento que se sigue para hacer un contrato ya no vale. Hay que cambiar. Eso está muy en línea, sí, hay que cambiarlo. Disculpa que te interrumpa, está muy en línea con lo que decías antes con respecto a que el elemento de referencia a la hora de evaluar un proyecto es el PEM, claro, el presupuesto de ejecución material, cuando en realidad habría que ampliar el rango de análisis con respecto al valor y al coste de un proyecto, ¿no? Correcto.
medioambiental, social, etcétera, etcétera, pero de una manera que no fuera cualitativa. El problema que tenemos, en mi humilde opinión, es que, y no solo creo que no solo pasa en construcción, pasa en otros muchos ámbitos, porque este tema de la sostenibilidad es un tema que afecta a todas las industrias. Tenemos muy poco conocimiento sobre cómo transformar en elementos cuantitativos los factores, pues eso, sociales, medioambientales, etcétera, y muy pocas herramientas para poder comparar, ¿no?, elementos. O sea, yo sé que hay modelos matemáticos, hay formas de evaluar el impacto económico que tiene determinada acción en un ecosistema o de cuantificar el valor económico para la sociedad que puede tener un ecosistema natural, pero no, la mayoría de la gente desconoce eso, no tenemos fórmulas sencillas para trasladar eso a nuestro mundo, con lo cual, desde el punto de vista, por ejemplo, de la administración, es extremadamente difícil. Tienes que llegar a un momento en el que o bien lo tomas tú me darás tu opinión sobre esto, pero o bien lo tomas como norte, es decir, como decías, igual que un promotor tiene que tener la convicción de que debe tomar el camino sinuoso por una cuestión ética, la administración tiene que, de alguna manera, liderar la conciencia colectiva y tomar esa dirección ética, o bien evaluar de una manera cuantitativa estos otros aspectos, poniendo en uso herramientas que hoy por hoy no se ponen en uso. Por ejemplo, ampliando también el aspecto temporal del análisis de valor de un proyecto. No sé. Absolutamente. No, tienes toda la razón. Es decir, las normativas que tenemos hoy en día en España, por ejemplo, se centran principalmente en las emisiones de carbono operativas, no en bebidas. Que no está mal, pero no es suficiente. Y Europa lo tiene muy claro. Es decir, nosotros tenemos que ir a por las dos. Y las dos quiere decir cambiar los modelos actuales de negocio y cambiar los modelos del mundo de la construcción. Tenemos que entender que la revolución que tenemos que pasar desde el 2024 que estamos ahora al 2050, nunca ha habido nada como esto en los 1500 años anteriores que hemos ido construyendo cosas. Nunca. Es un revulsivo muy importante. Y esto nos llevará a hacer un cambio. Tiene que ser un cambio global. Y como tú bien decías, las personas, digamos, de a pie, no saben de estas cosas. Y no pasa nada, es que no tienen que saber. Efectivamente. Lo que tienen que entender es que sus hábitos de consumo tienen que adaptarse a lo nuevo. Pero para que lo sepan, alguien les tiene que formar. Y esto tiene que ser a base de administración, a base de explicar. Cuando yo era pequeñito, la gente fumaba en el avión. Y ahora no hay ni Dios que fume en el avión. ¿Vale? Esto es un cambio de hábitos. Cuando yo era pequeño, ibas en el tren y un tío se ponía a fumar y le decías, oye, perdona, aquí está prohibido fumar. Y te decía, no dice que no se pueda fumar. Y digo, no, es que la ley ha cambiado. En los transportes públicos no se puede fumar como norma general. Entonces, esto son cambios generacionales. En el mundo de la construcción pasará exactamente lo mismo. Habrá materiales que no se pueden utilizar del modo como lo has hecho hasta la fecha. Y la industria es la que tiene que proveer a todo el mundo para que esto sea así. Cuando tú vas al supermercado, no al mercado, sino al supermercado, la fruta está empaquetada con plástico. Sí. Y doble plástico a veces. Bandeja de plástico, bolsa de plástico, etcétera. Sí. ¿Qué hacemos con todo esto? Porque además uno de los dos no es reciclable según los procedimientos que tenemos en España. Entonces, aquí hay un problema. Esto ¿quién lo corrige? Mira, yo tuve la suerte de trabajar con Carlos Arroyo en Madrid en un proyecto en Ruanda. Ruanda es un país que de un día para otro decidió no más plásticos. No hay plásticos. ¿Vale? Entonces, nosotros cuando hicimos el proyecto pusimos lámina polietileno entre la grava de abajo de la solera y la solera y me dijeron, es que aquí no hay plástico. Pues búscate la vida, ¿sabes? Te abren la maleta y miran si llevas bolsas de plástico para meter los zapatos. ¿Por qué lo hicieron? Porque se encontraron que había bolsas de plástico por todo el país. Lados. Y dijeron, ¿para qué? ¿Para qué más? Yo entiendo que en España, que hay una industria del plástico importante, no se puede hacer. Muy bien, pero veamos a ver cómo lo hacemos. No chutemos la pelota para adelante. Sabemos que no es bueno. Pues busquemos soluciones. Sí. Lo que no se vale es esperar a que las cosas se resuelvan porque... No sé, ¿porque nos morimos todos? No. Sí, además... Hay que hacerlo de otra manera.
Total, además lo que decías es verdad. Al final yo creo que no se puede depositar la responsabilidad en cada uno como individuo, porque la realidad es que hay todo tipo de condiciones, niveles de conciencia, etcétera, y creo que debe ser un tema liderado por la administración, liderado por las ingenierías, por los que realmente saben de cada sector productivo, que son menos entidades que individuos y por lo tanto en sí mucho más fáciles ya matemáticamente, puramente desde el punto de vista matemático de estructurar y de transformar para que ellas mismas lideren. Es decir, es mucho más fácil convencer a una fábrica de que produzca otro tipo de plástico o, digamos, otro tipo de producto en vez de plástico, en vez de convencer a su millón de usuarios o clientes de que cambien su hábito, porque al final es uno versus un millón, ¿no? Es una cuestión, pero la gente sigue pensando, y esto nos estamos yendo un poco por las ramas, pero la gente sigue pensando que es una cuestión de convicción política y ética, y al fin y al cabo es una cuestión de conocimiento técnico y obviamente de convicción ética, pero de darle la vuelta al sistema para encontrar la manera de que esto, desde el punto de vista de conocimiento técnico y desde el punto de vista del modelo económico, tenga sentido, porque si no, nunca, jamás vas a convencer a 9 billones de personas, 9.000 millones de personas de este tema a la velocidad a la que lo tienes que hacer. Pero bueno, digamos que esto es un poco más para Naciones Unidas, aunque sea extremadamente importante, volviendo a... No estoy de acuerdo, ¿eh, Jero? Aquí hay que... Cada uno de nosotros tiene tu granito. Absolutamente, absolutamente. O sea, yo bromeo en el sentido de que no es una cuestión fácil de resolver a través de una conversación, pero es extremadamente importante que todos, y particularmente en el sector nuestro, que tiene tanto impacto, tanta responsabilidad y tanta oportunidad, tengamos esa conciencia, por supuesto. Ahora, dicho eso, volviendo un poco más al aspecto constructivo, por decirlo así, tú decías que estamos lejos, al margen de la parte administrativa que hemos ya comentado. ¿Por qué o cuáles son los factores clave que hacen que hoy sea tan difícil que un edificio sea circular, ¿no? Me comentabas también, cuando estábamos en las conversaciones previas al día de hoy, que hoy en día muchas veces haces un edificio que podrá ser circular en un momento futuro, pero que hoy por hoy es muy difícil construir, digamos, para una circularidad inmediata, ¿no? Y que todo lo que ya hay ahí fuera, pues no lo es, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos impedimentos que están tan metidos en la manera de construir, de hacer, que ni siquiera los vemos, ¿no? Y cuáles son las cosas más importantes a tener en cuenta a la hora de construir o diseñar en pro de la circularidad? Mira, cuando tú piensas en hacer un edificio circular, la metodología con la que se hace el proyecto tiene que ser distinta, porque tú no podrás hacer este edificio con un catálogo de productos infinito, sino solamente hay el catálogo de productos que existe. Por cierto, el otro día en una conferencia conocí a una persona que ha creado un índice de valores de futuro de productos utilizados de la construcción, que es lo que te comentaba antes. O sea, valores de futuro no solamente son inversiones de lo que sea, sino que ya están en el mercado del mundo de la construcción para hacer futuribles de circularidad o de construcción. Entonces, contando con que hay futuribles, tú podrás hacer tus edificios, pero no de la manera que se hace ahora, que tú vas al catálogo de cualquier empresa de ventanas y tienes un montón de distintas opciones. Entonces, esta es la primera cosa que te encuentras, ¿no? Y es que si tú quieres hacer un edificio circular, tienes que contar con lo que está available. Hay discusiones al respecto de si esta capacidad de disponibilidad de estos materiales tiene que ser local o global. Con esto quiere decir si tiene que estar cerca de mí porque están derribando el edificio de al lado, que es una opción. Y aquí en Londres esto está sucediendo. O sea, tengo amigos que están haciendo estructuras en base a proyectos de amigos suyos que están derribando o que están haciendo reformas y están utilizando sus vigas para el otro edificio. Qué bueno. Esto está bien. No sabía que hubiera ya ese nivel de densidad, de conexión entre, digamos, oferta y demanda. Me parece muy bien. Bueno, al final, imagínate que hay un caso, por ejemplo, que es la misma propiedad, que está derribando parte de un edificio y está poniendo parte de estos materiales en el otro. Tiene mucho sentido. También es cierto que aquí en Inglaterra hay una norma que te permite hacer esto. En España no existe. ¿Vale? Es decir, en España, cuando tú tienes las normas, te piden un producto que esté marcado CE, que esté certificado, que tenga trazabilidad, que tenga. Entonces, si yo saco una viga de un edificio existente, no tengo todo esto. Claro.
Entonces, aquí hay otra de las cosas que te comentaba antes. Si yo soy un promotor y yo quiero hacer un edificio, ¿qué beneficios saco haciéndolo circular? Ahora mismo, ninguno. Al contrario, tienes problemas, porque tendré que coger ese acero, tendré que coger ese material que yo voy a utilizar y ponerlo en marcha, ponerlo en certificación. En situación de servicio, digamos, ¿no? Sí. Claro, alguien tiene que darme una medalla para hacer esto. Y la medalla no puede ser solamente ética. ¿Por qué? Porque entonces no lo voy a hacer. Esto lo sabemos todos. Es decir, la sociedad... mira, si tenemos que cambiar el sector de la construcción y hacerlo circular, vale, pero la sociedad de la economía del capitalismo no lo vamos a cambiar. Entonces... No, está claro. O digamos, subvencionas a unos o penalizas a los otros, pero alguna cosa hay que poder hacer. Entonces... todo pasa por el famoso pasaporte materiales, ¿no? Es decir, que yo compro un producto con un pasaporte material negativo, es decir, que no tiene impacto, no solo no tiene impacto, sino que es una recuperación de un residuo. Oye, tienes todo mi apoyo como administración. ¿Que tú estás comprando un producto desde cero con todo el impacto y el pasaporte es brutal? Pues mira, lo siento, chato, pero tendrás que pagar más impuestos. Sí. Algo habrá que hacer. Lo que pasa es que hasta dónde esta escala de impuestos hay que hacerlo. Pues esto hay que diseñarlo, ¿vale? Pero de alguna manera, y siguiendo con tu pregunta, creo que el hecho de que hagamos o no un edificio circular involucra muchísimas cosas. Y toda la cadena tiene que estar alineada. No solamente son los diseñadores, no solamente es el developer, sino también es toda la industria. Y la industria ahora mismo tiene en sus manos una cosa que antes no tenían y es un poder muy importante en poder afectar en esto. ¿Qué pasa? Que cuando yo diseño por un producto que es similar o equivalente. No le pongo nombre y apellidos. Y aquí es donde está el mayor inconveniente, porque si tenemos que ser circulares, yo tengo que decir quiero ese producto. No puedo poner uno genérico, porque no existe el genérico. Ya no existen los genéricos. Sí, no son comparables. Aunque tengan la misma forma y hagan la misma función, ya no son comparables porque el impacto, que de nuevo es otro elemento a evaluar, hace que sean productos distintos completamente. Claro, es como la leche de soja y la leche de vaca, ¿no? O sea, sí, vale, las dos son leche o las dos son un líquido que puedes ingerir, pero no, efectivamente. Precisamente a uno le puedes decir leche y al otro no. Exactamente. Es bebida de soja o es bebida de avena o es bebida de no sé qué. Entonces, oye, esto es muy importante porque cuando yo prescribo un producto y quiero hacer un edificio circular, es uno con nombre y apellidos, porque lo he encontrado en el mercado. También hay otro tema que es importante y es que esto no te lo permiten hacer. No te permiten hacer las normativas y no te lo permiten hacer tal y como está montada la industria. Porque si yo quiero desmontar un edificio, difícilmente encontraré a alguien que quiera coger los productos, almacenarlos y esperarse a colocarlos a alguien. No hay aún unos portales suficientemente desarrollados donde tú puedas ir allí y decir, yo quiero estos productos. ¿De acuerdo? Entonces, estas cosas son las que aún cuesta mucho. Entonces, lo que hemos optado nosotros, evidentemente, no es quedarnos de brazos cruzados, sino es saltar lo que está sucediendo ahora. Es decir, nosotros de ahora al 2050, la circularidad tendrá una implementación. No podemos pensar de que un día para otro seremos circulares. Entonces, este proceso de implementación nos tiene que llevar a la situación en que vamos produciendo edificios que serán susceptibles de modificarse o de derribarse de lo que sea en los próximos años y se podrán desmontar y utilizar estos productos sin ningún problema. Principalmente, no solo porque son desmontables, sino también porque lo que se sugiere es que se haga como una metodología de vida del edificio, que te ayude a certificar esos productos tanto en el momento en que los colocas como en el paso del tiempo del edificio. De nuevo, esto es algo que la administración tendrá que implementar cuanto antes para que realmente esto suceda. Porque es que si no, el otro día se lo decía a los alumnos aquí en Londres, una casa en Londres te puede costar fácilmente £1 millón. Sí. Si yo quiero una casa de £1 millón, ¿la voy a hacer con productos que alguien ya ha utilizado y que no tienen certificado de calidad? ¿Me voy a gastar ese dineral cuando puedo tener exactamente por el mismo £1 millón unos productos perfectamente nuevos, exquisitos,
ostras, ¿qué beneficio saco? ¿No? Pues es lo mismo. Entonces, ¿cómo cerramos esto? Pues lo tenemos que cerrar de un modo en el que todos estos gaps que estamos detectando, que no termina de cerrar la circularidad, pues se llenen con contenido y con realmente un beneficio para el sector. ¿Por qué? Pues porque un beneficio en el sector es un beneficio para el mundo, para la humanidad y para el medio ambiente. Y aquí no lo podrá hacer la administración sola de Europa ni la de Estados Unidos, sino que tendrá que ser algo muy generalizado. Pero está claro que hoy en día, pues el hecho, por ejemplo, de que se esté construyendo muchísimo más en madera, te permite tener mucho menos impacto. Pero aún así, impacto neutro no lo conseguirás. Y aquí es donde tenemos que trabajar para hacer todas estas fórmulas. Sí, es que el grado el número de factores que generan impacto en nuestra industria es tan grande que realmente tienes que tener una conciencia absoluta y pasar a ser, y esto lo decía un poco por ponerle, digamos, el peso en clase también con los alumnos, ¿no? Es que al final el tema de la sostenibilidad la gente lo trata como una capa más, pero en definitiva para mí es como tan innegociable como que una viga no se caiga encima de tu cabeza. O sea, al final es una cuestión, es que no puede ser, no, es que es sostenible en un grado tal o cual, no, es que mire usted, la viga, es verdad que hay márgenes de seguridad y demás, pero o se cae o no se cae. Y es que está claro que no se puede caer ninguna. Pues es igual de importante, porque en definitiva el impacto es igual, está más desconectada la causa y el efecto en lo que ve la ciudadanía en el día a día, por supuesto, porque que se te caiga una viga en la cabeza, pues obviamente es muy directo, pero el daño es equiparable, si cabe mucho más, ¿no? Porque en definitiva lo otro lo tenemos controlado. Me parece muy interesante el enfoque que tiene, sí. Esto, Jero, precisamente Levels, este framework que se está elaborando en Europa, que realmente está muy bien, porque es un framework elaborado por muchas empresas, muchas ingenierías, muchas gentes que piensan mucho, ¿vale? Lo que están diciendo es que no, como mínimo la administración, y después ir al sector privado seguro, no puede pensar ya más en coste de construcción, tiene que pensar en coste de ciclo de vida. Si tú piensas en coste de ciclo de vida, ya ves que lo que hemos hecho hasta la fecha ya no funciona. Tienes que ir mucho más allá. Tienes que introducir tiempos, como tú decías antes. Es decir, si los edificios tienen que ser durables para 50 o 100 años, es el doble, pero, ostras, el doble te divide los impactos un montón. Sí. Si nosotros tenemos que, en coste de ciclo de vida, poner una opción u otra, porque una dura más, ¿cómo has hecho los estudios de durabilidad? El sector tendrá que trabajar en la durabilidad, el sector tendrá que trabajar en el impacto que esto tiene. Ya está habiendo mucho trabajo, los EDPs, los Environmental Declaration Products y todas estas cosas ya están mucho más desarrollados, pero tenemos que pensar en todo el coste de ciclo de vida. Y esto te lleva, por ejemplo, a un caso y es, si yo construyo y pago hoy el coste de ciclo de vida del futuro de ese edificio, una venta de un inmueble es un intercambio de responsabilidades. No es solamente un bien inmobiliario. Tú estás vendiendo una cosa que ha tenido un impacto y que a lo largo de su vida útil lo estás vendiendo para otro que tiene que seguir el mismo camino. Y por lo tanto, hay una responsabilidad inherente en eso que ya no es una transacción económica. Y esto es muy importante. Hoy en día, cuando tú compras un coche, tú lo vendes y ya está. Pero esto ya no vale. Hoy en día, cuando compras una lavadora, la lavadora miras las A's, si tiene A++ o A triple o cosas de estas. Cuando esa lavadora deja de funcionar, el sector está obligado a recuperar esa lavadora. Pues con los edificios tenemos que hacer lo mismo. Si yo tengo un edificio y tengo que hacer una reforma de fit-out de la planta 13, esa reforma tiene que pasar por la industria. Y una de las fórmulas que está saliendo es el Product as a Service. Es decir, que yo en vez de venderte el aire acondicionado, venderte el pladur del acabado o venderte los muebles, yo lo que hago es alquilarlos. De modo que si el día de mañana yo cambio un fit-out porque viene otro inquilino o porque tengo que ampliar o por lo que sea, se llama al que te está alquilando y ese personaje que es de la industria, llamémosle industria 4.0 si quieres, tiene la capacidad, el conocimiento y la preparación para coger ese producto, transformarlo y volverlo a poner en el mercado con el mínimo impacto posible.
Sí. Porque hoy en día, si yo soy un tenedor de un edificio y tengo que hacer el fit-out de una planta, ¿qué hago con ese pladur? Me lo como con patatas. Yo cojo un contenedor. Absolutamente, y además es algo completamente imposible de reinsertar si no tienes una capacidad y un enfoque en eso muy, muy claro, ¿no? Correcto. Sí, Y además hay otro tema muy interesante, y es que muchas industrias están tendiendo a perder puestos de trabajo. ¿Vale? Ahí generas. Con la circularidad generas una cantidad de puestos de trabajo Vaya si generas. espeluznante. Y además a todos los niveles. Porque primero, los trabajadores tienen que saber montar cosas, que hace que tu trabajo sea muchísimo más, digamos, interesante, ¿no? Porque ya no es ensuciarse en obra, sino es montar. Después, tienes que poder desmontar. Por lo tanto, esa persona que monta puede pasar a ser tu, digamos, asesor en cuanto a desmontar cosas. Pero todo lo que es recuperación, todo lo que es separación de materiales, todo esto de aquí pasa a ser una industria muy interesante. Pero después está toda la investigación que hay que generar para toda la industria para que realmente sea así. Es decir, si el día de mañana una persona que hace, pues no sé, estanterías de acero, de estas muy sencillas de Mecano, ostras, toda la investigación que tiene que hacer para hacer impacto cero de su producto, tanto si es de venta como si es de rent, ostras, esto es impresionante. Es súper interesante además. Entonces, estás afectando un montón de niveles para que realmente la industria se ponga al día y sea el motor del cambio climático. Y esto es algo que... Sí. Es algo que a mí me gustaría poner un paralelismo con el tema de la aviación, porque siempre que uno habla de cosas así, que a lo mejor no van a ocurrir mañana, ya hay algunos casos, sí que probablemente en 10 años sea algo muchísimo más habitual de lo que podemos imaginar. En la aviación en su momento pasó lo mismo, ¿no? Al final se decía, en ese caso no fue necesariamente por una cuestión de sostenibilidad, más por una cuestión de rentabilidad, pero eso es interesante porque quiere decir que también hay un modelo de rentabilidad asociado, con lo cual le da más esperanza y más verosimilitud aún, ¿no? Antiguamente los motores de avión eran algo que se compraba con el avión, es decir, tú comprabas un 747 y tenía sus motores y listo, ¿no? El avión cuesta 100 millones de euros, 200, los que sea. En aquel momento, bueno, me imagino que hasta pesetas sería, ya es un modelo muy antiguo, pero básicamente desde en el momento de la transformación, aquí creo que fue Rolls-Royce, se dio cuenta de que no tenía tanto sentido vender un motor porque hacías un esfuerzo enorme como marca, como aerolínea, para comprar un elemento extremadamente sofisticado, extremadamente caro, que además luego tenía un coste por milla muy, muy elevado y que bueno, había toda una serie de fricciones en el modelo de negocio para interactuar con la aerolínea, hacer el mantenimiento, que era caro, un poco la misma fricción que hay hoy cuando te compras un coche y tienes la tentación de no llevarlo al taller oficial, sino llevarlo al ñapas de la esquina, ¿no? Hay muchos talleres que no son oficiales que son buenos, pero me entiendes. Y de repente ellos se dieron cuenta de que lo que podían hacer era, aunque la lógica te dice que no es así, porque el motor hay que montarlo en el ala y es una cuestión que tiene su complejidad, pero que podían, aunque el motor formara parte del mismo objeto, alquilar ese elemento y que el avión tuviera un coste y el motor fuera alquilado. Y entonces el alquiler iba por horas de vuelo y la hora de vuelo incluye, obviamente, la utilización de la tecnología, pero también recambios y también mantenimiento y certificados y tal. Y es muy interesante porque si tú lo piensas, en la entrada para la aerolínea es infinitamente más interesante, pero no tiene que gastar, va rentabilizando a medida que va cobrando billetes de vuelo, ¿no? De pasajeros o de carga. Y para la marca, al final tiene una garantía de que mantiene ese motor y tiene un revenue, un ingreso constante durante toda la vida útil, ¿no? Y un conocimiento muchísimo más profundo del performance de sus motores en los aviones. Y esto tiene mucho sentido, o sea, no es una locura pensar que esto pueda pasar. Me decías antes que las oficinas en UK tienen un fit-out, es decir, una reforma interior de una cierta profundidad cada 6-7 años. Es una locura. Es locura. Bueno, entonces no es que estés esperando 50 años, ¿no? Que 50 años a lo mejor
pues un montón de empresas han aparecido y desaparecido. E incluso la que te puso el aire, pues ya no existe, sino que a lo mejor es algo que puede tener mucho más sentido que una gran empresa de aires te pueda hacer 2 o 3 fit-outs seguidos, ¿no? Bueno, es un tema Sí. muy interesante. Pero Oye, entonces entra el tema de montar y desmontar, ¿sabes? Es decir, cuando tú haces un diseño de un aire acondicionado, haces un diseño de unas instalaciones o lo que sea, tienes que tener en cuenta que eso tiene que poderse sacar. Por lo tanto, si antes hablábamos del multifuncionalidad de los materiales, hay otro que es el plug and play. Es decir, los edificios hoy en día tienen que ser plug and play, como los computadores. Bueno, el Lego o un ordenador. Yo le pongo un disquete ahora, o le pongo una pantalla, o le pongo lo que sea. Pero el edificio tiene que ser capaz de ser así. Y esto mejora mucho. El otro día, por ejemplo, un familiar mío me decía, oye, Xavi, yo estoy esperando el día que llegue el fabricante de coches, que yo le llevo mi coche de gasolina y me lo transforma en eléctrico. Porque hay mucha cosa que se puede aprovechar. Me pareció genial como idea. Como idea, pero lo veo complicado, ¿eh? Pero, ostras, imagínate que es muy complicado, sí. Pero molaría mucho. Porque ahora en las ciudades, Madrid y Barcelona, ¿cuántos millones de coches tienen y cuántos se van a tener que tirar porque no van a poder conducirse en la ciudad? Pues, ostras, miremos este tipo de cosas porque puede ser que sea mucho más interesante. Sí, desde luego. Oye, cambiando a un nivel más, ahora que nos vamos acercando al final, cambiando a un nivel, digamos, cambiando de escala, hablabas también, y creo que habéis hecho bastante trabajo en 2 temas que no sé si nos va a dar tiempo a tocar en profundidad, pero que me gustaría por lo menos abordar, que es el tema de los Regenerative Projects, proyectos regenerativos, y la evolución de la Smart City por la Cognitive City, ¿no? Que son 2 términos que a mí me parecen muy apasionantes. Ahora nos explicas un poco más cómo los ves, porque meten una dimensión mucho menos materialista de las cosas, particularmente en el cambio de Smart a Cognitive City. Y bueno, creo que también son términos que no están del todo extendidos todavía en la industria, pero que sí que se empiezan a ver ya cosas muy claras, y yo particularmente pienso que la relación entre Smart y Cognitive City de partida como concepto tiene mucho más sentido el Cognitive City que el Smart. Entonces, bueno, cuéntanos un poco qué son estas 2 cosas, algún ejemplo, aunque no podamos entrar en detalle, pero sí me gustaría que los oyentes pudieran irse con este tema para quizás ahondar más por su cuenta, o incluso a lo mejor ver en Socotec algún ejemplo que hayáis creado o alguna referencia que tú tengas. Sí, a ver, muchos de los proyectos en los que se aplican o hemos aplicado nosotros estas tecnologías están en documentos de confidencialidad que no puedo explicarlos, los proyectos en sí, pero si empezamos por los proyectos regenerativos, otra vez es un cambio bastante importante o innovador en el cual el objetivo o el último beneficioso o el beneficio de ese proyecto pasa a ser el medio ambiente. Es decir, que si hasta la fecha nosotros hemos estado construyendo y haciendo edificación que generaba daño en el medio ambiente, pues porque hacías emisiones de CO2 o porque hacías según qué tipo de cosas, en este caso lo que se busca es hacer unos diseños que, digamos, ensalcen el medio ambiente y lo mejoren, ya sea mediante la biodiversidad, ya sea mediante el filtraje de agua para regenerar los terrenos y que tengan el grado de humedad que es necesario, y el filtrado del agua y mantener esos ciclos naturales que había, ya sea mediante la utilización de energías renovables que al final no sirven para compensar, pero que sirven para aprovechar lo que es el medio ambiente. O sea, todo una estrategia de distintas enfoques de un proyecto, no para que sea neutro, sino para que sea positivo. Y el positivo no esté numerado solamente en emisiones de carbono, sino que sea positivo en los indicadores de el impacto medioambiental. Animales, insectos, todo. Y sobre todo el humano, ¿vale? No hay peor estrategia que hacer un edificio que sea, no sé, súper sostenible, pero que en cambio la gente no pueda estar dentro porque no lo puede utilizar, porque habrás hecho un impacto que no sirve para nada. ¿De acuerdo? Entonces, es poner el enfoque en otro punto de vista. Un día, en una conversación de estas de a veces que piensas que son de bar, pero que tienen mucho nivel, uno me decía, dice, mira, en un edificio de oficinas
el coste de los salarios de las personas que trabajan en el edificio es aproximadamente el 92%. Y el 8% restante es el mantenimiento y la operación del edificio. Entonces, Wow, qué locura ese número. Ok. claro, pero es muy interesante porque dice, ¿dónde tienes que poner el foco? ¿En el edificio o en las personas? Porque claro, una baja de una persona porque el edificio te pone enfermo o no te genera ese ambiente de trabajo necesario o no te produce una buena química o no tiene el biophilic este que ahora está de moda. Lo que sea, Sí. es un error. Te cuesta un dineral. Entonces, utilizando esta palabra de hay que ser talibanes con la sostenibilidad, pero con el enfoque adecuado, viéndolo hacia la persona. ¿De acuerdo? Entonces creo que esto me chocó bastante porque era, ostras, busquemos siempre estrategias para hacer el edificio más sostenible. Ojo, sí, pero siempre teniendo como base el enfoque de la persona. Entonces, si tú el enfoque lo haces para las personas y para el medio ambiente, aquí es donde tienes los proyectos regenerativos, porque un edificio hoy en día no ayuda para nada al medio ambiente. Al contrario, le genera un problema. Nosotros somos especialistas, todos nosotros, en vivir en ciudades que son impermeables. Esto es absurdo. Recogemos agua a doquier, se inunda todo y dices, pero vamos a ver, en la montaña las cosas no se inundan. ¿Cómo permean al suelo. Claro, entonces todo este tipo de estrategias hacen que la contribución de ese edificio sea positivo para el medio ambiente. Y aquí es donde entras con la regeneración. También lo puedes hacer plantando muchas cosas o haciendo este tipo de estrategias más naturales, pero esto ya es a gran escala. Y después, desde el punto de vista de las cognitive cities que comentabas y las smart cities, hubo un momento en que el smart se dirigía demasiado al data, ¿no? Es decir, sacar datos de una ciudad para una cosa tecnológica que realmente no se sabe muy bien qué. Es molona, pero que no siempre ayuda al usuario o a quien está utilizando eso. Entonces, de nuevo, si tú el enfoque de la ciudad lo haces a las personas, aquí es donde el tema cambia de verdad. Y sinceramente, tuve una conversación el otro día con una organización aquí en Londres que se dedica a la gestión de la City of London. Esta conversación es de hace tiempo, pero les dije, la City de Londres, ¿por qué queréis coches? Es decir, el metro cuadrado de uno de estos edificios es tan caro que es increíble que seáis capaces de tener tantos metros cuadrados destinados a coches, cuando se puede ir a todos lados andando. Y la densidad es inmensa como para irse andando, efectivamente. Es brutal. Imagínate que son capaces ellos de que las plantas bajas de los edificios, todos y cada uno de los edificios, generen corredores que te permiten cruzar de un sitio a otro. Ese sitio es ideal, es fantástico. Tú generas una urbe que está pensada para las personas. Y la interacción de cada uno de los edificios, cada uno de los espacios, de cómo ir de un sitio a otro, aquí está el smart que decíamos. Pero pensar la ciudad, pensar la urbe para el usuario real de la urbe, que son las personas, es un cambio brutal. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros atacamos la cognición de las personas, es donde realmente añadimos ese valor que muchas ciudades han perdido. Muchísimas ciudades han perdido. Y estoy hablando no solo de la movilidad de las personas o que te pongan algo en el móvil o lo que sea, sino, ostras, ayudar a aquel que realmente tiene dificultades para moverse, dándole una ruta adecuada. Hay muchas cosas que hoy en día en las ciudades no terminan de funcionar y que se solucionan a base de coche, a base de coche y a base de coche. Sí. Y en cambio podría ser muchísimo mejor. La buena noticia es que ahora mismo la City de Londres se está pensando en cerrar la City de Londres. Que esto sería... Peatonalizarla por completo, ¿no? Aparte de que cuando la intentas cruzar en coche, bueno, en fin, es es una locura. O sea, una locura. Yo me he llegado a tener que bajar de un taxi y caminar porque por desesperación, decir, es que no voy a llegar nunca. Bueno, y hay otro problema hoy en día, que es los edificios estos de oficinas que tienen montones de pisos y pisos y pisos, muchos de ellos están prohibiendo que los trabajadores pidan a Amazon o estos repartidores que les traigan cosas. Porque si no, hay verdaderas patrullas de personas solo dedicadas a coger estos productos. Es una locura. Entonces, estamos generando un tráfico que no es necesario. Y esto hay que trabajarlo. Y no digo que sea culpa de Amazon, es culpa de todos. Entonces, tenemos que buscar un método que esto sea mucho mejor.
Sí, ahí sí que, vamos, en un montón de cosas que hablábamos antes, ¿no? Pero claramente hay mucha responsabilidad en las decisiones que tomas de, me voy a comprar X, ¿no? Online. Espérate a lo mejor a consolidar un pedido mucho más grande o a lo mejor a lo que no puedas, pues irte a pie, que así además tomas el aire, en fin, sí, ahí hay una... Es que además en la paquetería relacionada con la compra online te llega un packaging gigante para un elemento microscópico. Sí, Sí, como hay mínimo es de todo tipo cartón. de... Como Hay mínimo es de todo, cartón. exacto. Hay todo tipo de cosas que no tienen sentido ahí. A mí hay una cosa que me marcó en el tema de la Cognitive City, o sea, Smart Cognitive Vital, es haciendo un proyecto de Smart City, cuando hablábamos con las partes y ahí había, bueno, pues administración, por supuesto arquitectura, ingeniería, y dentro de las ingenierías muchos distintos tipos y había partes más directamente relacionadas con la capa smart, por decirlo así, de la ciudad. Y era esta obsesión por cablearlo todo, conectarlo todo o hacer que fuera posible conectarlo todo, la papelera, la farola, el pajarito que va por el parque, ¿no? Y un poco sin una claridad sobre cuál es el objetivo, más casi como una reserva futuro, ¿no? Oye, porque no sabemos lo que la farola, que tiene una localización geográfica concreta en este plan urbano, va a poder hacer en un futuro. Ni siquiera esa farola, sino la próxima farola que se instale ahí, que será una farola smart y que podrá hacer X, ¿no? Si no lo sabes, pues a lo mejor es que no es tan necesario o a lo mejor, bueno, ya vendrá el momento, ¿no? Pero claro, en la ciudad es verdad que es poco resiliente como elemento físico en muchos aspectos con respecto a otras cosas. Entonces, bueno, pues meterle tubos, meterle reservas de espacio en todos lados, ¿no? Y al final te das cuenta que estás haciendo una cosa extremadamente compleja, extremadamente cara para el erario público, por otra parte, muy poco sostenible y donde realmente la pregunta era, oye, ¿y una persona de a pie de qué se va a beneficiar? O sea, que sí, que a lo mejor una farola puede tener una conexión un detector de presencia y encenderse, pero es que ni siquiera le hace falta ser tan inteligente para eso, ¿no? O sea que yo creo que ahí había algo viciado. Hace poco leí un artículo de Carlo Ratti me parece que era en el Financial Times, sobre todo este tema del fracaso del Hyperloop. Eh, y, y decía que lo escribía desde un Eurotrain de estos que cruzan a UK, ¿no? Y explicaba un poco cuáles eran los elementos conceptualmente viciados del tema, pese a que se le había puesto mucha pasión, ¿no? Uno de ellos es claramente que el tubo va en el vacío y que el mero hecho de tener que entrar en un tubo en el vacío tiene una complejidad para las estaciones, para las interfaces entre la urbe y el tubo en sí, que lo hace imposible, carísimo, y que luego además para poder hacerlo, pues la estación donde coges el Hyperloop está casi más lejos que el aeropuerto, con lo cual todo el tiempo que es ganado en el Hyperloop lo tienes que dedicar en un transfer, ¿no? Como haces hoy en el avión. Razón por la cual al final la gente prefiere el tren, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tenía? Y la realidad es un poco esa. Tampoco se pueden bifurcar ni mezclar las vías, porque como hay un único tubo de vacío, tienes muy poca capacidad de intercambiarte y por lo tanto es extremadamente poco flexible. Y yo veo ese cambio de Smart Cognitive como una especie de proceso de depurar las impurezas conceptuales para irte a algo mucho más aterrizado y que tiene mucho más sentido. Así que para mí es un tema bastante interesante. Llevamos 1 hora y 20 hablando, Xavi. Déjame terminar. Te dejo con una terminar cosa. Sí, y mira, vamos, sí. En inglés el tema de la sostenibilidad digamos, conduce con el ESG. El ESG es Environmental, Social and Governance. Sí. Y normalmente tiendo a volver a estas 3 letras para decir, oye, ¿lo que estoy haciendo tiene sentido o no? Porque la E es el medio ambiente, la S es el beneficio social que eso produce y la G es cómo eso se va a gobernar. Y aquí es donde está la clave de los 3. Creo que la pata de la gobernanza es la que está más floja hoy en día y la que siempre se deja allí a un lado y que no nos fijamos, pero es sumamente importante porque la gobernanza es la que maneja, por ejemplo, la educación de todos y cada uno de nosotros. El beneficio social no siempre está allí y creo que es muy importante. Hacer sostenibilidad puramente solamente para el medio ambiente tampoco es, porque nosotros somos la sociedad y somos los que tenemos.
Y el medio ambiente, pues es muy importante, evidentemente, porque nos lo estamos cargando. Y para darte el último número, un viaje a Estados Unidos son 1.000 kilos de CO2, uno solo, ida y vuelta. Tener un coche, estamos hablando de 3.000 kilos de CO2 al año. Comer carne es 2.000, ¿vale? Más o menos, una ración normal, digamos. Pero ahorrar el 20% de los residuos que se generan en un proyecto de construcción es 200.000 kilos de CO2. Y te estoy hablando solamente del ahorro del 20% de los residuos de CO2. Esto es una animalada. Estamos hablando de muchos ceros además. ¿Vale? Por lo que Me encanta cerrar con este número, sí. El impacto que generamos nosotros en el mundo de la construcción y en el medio ambiente es exageradísimo. Entonces, nuestra responsabilidad es altísima. Y también, de alguna manera, nuestra oportunidad, ¿no? Yo creo que ahí puedes convertirte en un problema muy serio si no actúas a tiempo, o puedes convertirte en un vector de cambio muy, muy, muy potente, ¿no? Razón por la cual creo que esta industria debería traer conocimiento, debería traer inversión, debería traer mucha atención en los próximos años, décadas, no solo porque es igual de importante o es, digamos, igual de necesaria que otras, ¿no? Pero creo que al final tiene un impacto en ese sentido brutal y no deja de ser la que define el entorno en el que vivimos cada vez más, nos guste o no. O sea que sí, me parece fundamental. Xavi, un placer. Llevamos 1 hora y 23 minutos concretamente hablando. Muy súper interesante. Me quedan muchas cosas. Para cerrar y que te puedas ir como todos los demás invitados, además hoy es viernes por la tarde, así que es una muy buena salida. Me gustaría que pudieras plantear cuál es un poco tu expectativa principal. Hay muchas implícitas en esta conversación, pero tu expectativa principal para los próximos años en este sector, forma como, si lo quieres, de carta a los Reyes Magos de la innovación en la construcción, que lo compartas con la audiencia. Wow. Yo creo que la industria de los materiales cambiará radicalmente, ya está cambiando. La manera como diseñamos va a cambiar también, es decir, las metodologías de diseño van a cambiar también. Los catálogos de productos se van a reducir muchísimo porque están solamente, no lo que exista, pero sí lo que se puede producir de lo que existe. Y creo que el vector director ya no va a ser nunca más el precio de coste de construcción, sino que va a ser el precio de coste de vida de lo que hagamos. Y esto es un cambio de paradigma muy, muy importante. Parece mucho, o sea, parece una palabra, pero no, es un concepto mucho más distinto. Ampliemos el espectro con el cual miramos al entorno construido. Estupendo. Nos quedamos con esa idea. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros, tu tiempo. Un placer compartir este rato contigo y esperamos que tengas muchos éxitos profesionales y que también os deseamos lo mejor en Socotec. Estaremos atentos también a ver un poco cuántas cosas hacéis, que son muchas. Muchas gracias, Xavi. Muchísimas gracias a vosotros, Jero. Un placer. Un placer. Y a ti que nos estás escuchando, esperamos que te haya resultado muy interesante este nuevo episodio del podcast de innovación en la construcción de Buildia. Ya sabes que puedes seguirnos desde tu plataforma de escucha habitual, como puede ser Spotify, Apple Podcast, iVoox o Amazon Music. Y también puedes vernos en video podcast desde el canal de YouTube de Buildia. Así ves que no somos ninguna inteligencia artificial, somos seres de carne y hueso. Y ahí, bueno, pues tenemos alojadas todas las entrevistas a profesionales de la talla de Xavier, quienes ya hemos estado. A todos ellos les agradecemos de nuevo su tiempo y su visión sobre la innovación en el sector de la construcción. Este podcast está dirigido por Germán Sendel como parte de Buildia y producido por Santos Garrido, productor de podcast y consultor de podcasting. Muchas gracias. Hasta luego. Has escuchado un nuevo episodio de Buildia, el podcast de innovación en la construcción. No olvides seguirnos desde tu plataforma de podcast habitual para no perderte ningún episodio. Y si estás buscando más información sobre cómo estamos transformando la industria, visita buildia.com. Este podcast está producido por Santos Garrido
consultor y productor de podcast. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.